8 de junio del año 2023, son las 9:05 de la mañana y aquí en Holguín está lloviendo mucho. Hoy es el día 23 de esta protesta anticomunista, donde Adaíris Miranda Leiva y quien les habla, Fidel Manuel Batista Leiva, llevamos, como ya dijimos, 23 días exigiendo el derecho a la vivienda para nuestra familia Miranda Leiva, ya que llevamos 2 años y 9 meses desplazados sin hogar por culpa del terrorismo del Estado cubano, en el que los esbirros malditos de la seguridad del Estado, el MININ y su turba violenta de chivatos de los grupos de respuesta rápida, trataron de matarnos cuando vandalizaron y destruyeron y se robaron lo poco que había, destrozaron nuestra vivienda, la vivienda de nuestra madre allá en la calle Libertad, el 26 de septiembre de 2020. Ellos asaltaron y vandalizaron nuestra vivienda. Es la palabra que estaba buscando. Hemos conocido, hoy es el día 23 de esta protesta anticomunista, hemos conocido de que a la anciana María Casado Ureña, de 75 años de edad, quien fue afectada ese mismo día, al igual que nosotros, en el tema de su casa, solo que a ella le mudaron una familia de chivatos para la casa de ella. A la anciana María Casado Ureña, de 75 años de edad, se le comunicó en el infame y represor Poder Popular Municipal de Holguín. Desconocemos si fue en persona Junior Torres Almaguer, el intendente corrupto y mentiroso, o el coordinador de la vivienda, Luis Enrique Pérez Hidalgo. No sabemos cuál de los dos fue, pero a María Casado Ureña se le comunicó de que, en efecto, la dictadura comunista cubana, el único plan que tiene respecto al problema de nuestra vivienda es ellos remendar, chapucear lo que puedan adentro de la casa de la calle Libertad, y para obligarnos a regresar allá a la calle Libertad. Esto es, por supuesto, para que seamos blancos fáciles, presas fáciles, y sus turbas de chivatos puedan matarnos impunemente. Esto, pues, como ya se ha dicho incontables ocasiones, nuestra familia no va a regresar bajo ningún concepto a la antigua casa donde vivíamos en la calle Libertad. En primer lugar, porque nuestra vida corre grave peligro allí, nuestra vida, nuestra libertad. En segundo lugar, como hemos repetido también y vamos a seguir diciendo, esta protesta anticomunista, que hoy lleva 23 días en el lobby del albergue de Acuba, no se va a levantar. La única manera que se va a levantar esta protesta es cuando la dictadura comunista cambie nuestra vivienda por otra ubicada como la de nuestra madre en el centro de la ciudad de Holguín, con tamaño y condiciones similares. O, si no sucede esto, hasta que la dictadura comunista cubana nos encarcele y perdamos la vida en huelgas de hambre en prisión. Hay que volver a denunciar de que los esbirros de la seguridad del Estado y el MININ ya han hecho extensiva la amenaza, no solo contra nosotros tres, de que nos van a encarcelar para dejarnos morir plantados en huelga de hambre, cosa que a nosotros no nos importa, por cierto. También tienen amenazada a nuestra madre, Maidol Leiva Portelle, también es presa política, de que ella se va a morir del corazón, que ella no va a soportar esta tragedia. Y también a los 2 hijos menores de edad de Adaíris, Taimé Rodríguez Miranda y a la de Michelle Rodríguez Miranda. Los esbirros malditos de la seguridad del Estado, de aquí de Holguín, ellos los tienen amenazados. Se le ha dicho a Adaíris de que se le va a privar de su custodia definitivamente y que van a encerrar a los 2 muchachos en cárceles infanto-juveniles, entiéndase centro de menores, como se le dice cínicamente, del MININ, donde en estos centros, en estas cárceles infanto-juveniles del MININ, como se ha denunciado muchas veces por muchas personas en Cuba, los menores sufren golpizas, torturas físicas, violaciones sexuales, humillaciones, tanto por los mismos esbirros del MININ, que son los carceleros allí, como los profesores, como los alumnos conductuales, que sí son delincuentes, están encerrados allí, y que abusan de los menores en pandillas.
que pedimos un SOS, por favor, a las personas de buena voluntad. Primero queremos agradecer a las 2 o 3 personas que en las redes sociales son las únicas que nos están ayudando a divulgar esta situación, esta grave situación, este terrorismo de Estado que sufre nuestra familia Miranda Leiva desde hace muchos años, se haya silenciado, claro, por personas y medios que tanto en Cuba como en el extranjero están bajo las órdenes de los esbirros de la seguridad del Estado. Queremos que se nos ayude a divulgar. En primera, que queremos agradecer a las 2 o 3 personas que son los únicos que nos están ayudando a divulgar, y pedirle si queda alguien allá afuera en las redes sociales que sirva, alguien decente, honesto y que tenga conciencia, por favor que nos ayude a divulgar. Hermano Joanquelín Sánchez, muchas gracias por tu apoyo, compadre. Yo creo que estamos viendo cada vez más como la dictadura comunista se sigue ensañando con la familia Miranda Leiva. Nosotros somos una familia cubana de la provincia de Holguín que somos expresos políticos por 2 ocasiones. En el 2017 acogidos por Amnistía Internacional como presos de conciencia, actualmente con una medida cautelar emitida por Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la dictadura la está violando constantemente, donde nuestra vida e integridad física está en grave peligro de muerte, estamos amenazados de muerte y de encarcelación extensiva hasta, como dijo mi hermano, hasta mis 2 hijos, dicho mismo por la seguridad del Estado, que desde hace mucho tiempo ellos me habían prometido que Jehová los reprenda a todos ustedes. Amén. Que van a encarcelar a mis hijos en casa del centro. Sí, en cárceles. Exactamente, prisiones para jóvenes. Y entonces que van a tirar a los perritos para la calle para que los maten, los 4 infelices. Que no le den culpa a nada. Hasta estos perros piden libertad por este pueblo de Cuba. Y que la madre de nosotros, por supuesto, lo que van a vivir de tanta angustia. Es preocupante el silencio que tiene la dictadura, la seguridad del Estado, porque aunque este albergue, que está situado en calle Cristina Naranjo, en el cuarto sector, sigue militarizado por turbas de respuesta rápida, seguridad del Estado vestido de civil y patrullas merodeando los alrededores. Estamos viendo que ellos están no están replegados, ellos se mantienen en silencio. Sí, desde hace días están preparando algo. Porque se está preparando algo que nosotros no sabemos. Siempre recuerden que cada vez que nos han hecho algo, pues entonces Jehová de los ejércitos ha peleado por nosotros y nos ha traído nuestra victoria. Amén. Hay que tener un cuidado muy grande por esta situación. Queremos, porque la vida de integridad física de nosotros, de Maidoli Leiva Portella, mis hijos Taimí, Ana Michelle Rodríguez Miranda, mi hermana Nair Miranda Leiva, mi hermano que se encuentra en cama, y el hermano Batista Leiva que me habla, Nair Miranda Leiva, corre grave peligro en Cuba. Responsabilizamos a Julio Andrés García Pérez, que es el ministro de Acuba, el presidente capitalista comunista del grupo empresarial, sí. Acuba. Aquí en Holguín, a Oscar Manuel Limón Candino, el director de Azúcar. Aquí en la escuela de este albergue, a la directora Marta Beatriz Cruz García, madre del represor infiltrado de la Florida, Adrián Silva Cruz, también represora del Servicio de la Seguridad del Estado. Es la directora de la CLCA, de aquí, de este albergue. Y también a Joandra Urquiza, que es la segunda de Cuba. De Azúcar. De Azúcar. Hay que denunciar también a Pedro Manuel Vila Betancourt, que es el director de Azutecnia Certé, que es el que cada vez que le da la gana, junto a Ramón Ibáñez Saldívar y la de Energía, María del Carmen Garcés Pérez. Nos quita, cada vez que les da la gana, nos quitan el agua hasta 17 días y la corriente hasta 20 horas. Hay que tener un cuidado porque estas personas son violentas. Graciela Morales Carrillo, Henry Romero Siquet, Ramón Ibáñez Saldívar. Son técnicos de seguridad y protección y de la llamada esa defensa y jefes de grupo.
que han intentado incluso golpear con Marta Beatriz Cruz García a mis 2 hijos menores de edad. Por favor, pedimos con el ruego de divulgar todo el que esté en su corazón. Espérate, en las denuncias se nos olvidó que hay que denunciar también a Joania Merencio Rosillo, la coordinadora de ASCU en la provincia. Hay que denunciar al gordo descarado, al represor corrupto y mentiroso, el intendente de Holguín, Junior Torres Almaguer, al nuevo gobernador de Holguín, que nunca se me acuerda el nombre, con el texto que